Caminando en la Fe. Bienvenidos a este su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y de nuestro canal de YouTube Orden Mil Piso Venezuela. Estamos comentando acerca de las cartas apostólicas, las cartas del apóstol San Pablo, y en esta oportunidad voy a conversar con ustedes sobre la llamada carta a los Efesios. Y allí Pablo, en el saludo inicial, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y creen en Cristo Jesús, a ustedes, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Ahora bien, una carta a los Efesios. No sabemos bien a quiénes se dirige esta carta, pues antiguos e importantes manuscritos no traen esa afirmación de este saludo inicial que les acabo de hacer. Eso que dice en Éfeso, capítulo 1, versículo 1 de esta carta. Según parece, en tal espacio se ponía el nombre de la ciudad en la que se debía leer. Es decir, allí donde dice en Éfeso, se podía leer en Listra, en Iconio, en Corinto, etc. Y esa carta a los Efesios pareciera más bien una carta circular destinada a ser leída en las comunidades donde vivían su fe, las ciudades de Asia Menor, es decir, los miembros del judaísmo, del cristianismo que vivían en Asia Menor. Solo en la segunda mitad del siglo II después de Cristo, algún amanuense agregó ese término en Éfeso para que no quedara esta carta sin destinatarios. ¿Y por qué colocó en Éfeso? Porque Éfeso tuvo un pasado político y cultural glorioso, ya que era la capital de la provincia romana de Asia Menor, gozaba de una administración autónoma y de un importante puerto con sus redes de comunicación. Tenía un majestuoso y muy visitado templo dedicado a la diosa Artemisa. En el mundo latino, en el mundo romano, sería Diana, y ese culto a Diana o Artemisa pues lo controlaban los romanos. Cuando Pablo visita la ciudad al final de su segundo viaje misionero, pues ya existía una pequeña comunidad de discípulos. Así lo podemos constatar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. Durante su tercer viaje y por casi 3 años, Éfeso fue para Pablo el centro operativo de su tarea misionera. Y aunque las comunidades cristianas de Asia Menor contaban con un pequeño número de judeocristianos y Éfeso contaba también con una colonia judía desde el siglo III a.C., pues era esta comunidad objeto de privilegios civiles. La carta a los Efesios entonces no se escribe para ellos, sino para los no judíos que se han hecho cristianos y que pertenecen ya a la segunda generación de judíos entre el año 70 y 110 después de Cristo. La mentalidad es urbana, propia de las ciudades grecorromanas o sociedades agrarias avanzadas. Como son paganos, a quienes se dirige la carta a los Efesios, vienen del paganismo, pues no conocen el Antiguo Testamento ni la alianza de Dios con Israel. Y a causa de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 a manos de los romanos, muchos judíos y predicadores cristianos dejaron la ciudad de Jerusalén y se instalaron en diversas ciudades grecorromanas, movimiento que se conoce como la diáspora judía.
y allí proclaman a los no judíos el misterio de Dios, la obra de la salvación mediante Jesucristo, su Hijo, porque los paganos de nacimiento, llamados incircuncisos, fueron también elegidos según el designio de Dios para heredar las promesas hechas a Israel. Eso lo afirma la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 11. Sin embargo, varios peligros acechan a estas comunidades de Asia Menor de tradición paulina, insertas en aquel mundo de religiones y adoradores. Aún no alcanzan una fe madura en la soberanía del Señor Jesús sobre todos y todo. Al no ser de raigambre judía, piensan que el seguimiento del Señor no tiene nada que ver con Abraham y su descendencia, por lo que su identidad y su visión la explican independiente de Israel, el pueblo de la alianza. Se viene así gestando entonces una crisis que amenaza la unidad de una mayoría de cristianos no judíos con una minoría judía. Por esto, además del lenguaje conciliador, el centro de la carta a los Efesios está en la teología de la reconciliación de dos pueblos separados, judíos y no judíos, y en virtud de la sangre de Cristo, Dios se hizo un solo cuerpo, la iglesia, bajo única cabeza, Cristo Jesús. Efesios 2, de los versículos 13 al 14. ¿Cómo alcanzar la madurez discipular en aquellos desafiantes contextos en que vivían estas comunidades? No se trata solo de exhortar al testimonio individual, sino de fundar el discípulo y la comunión en la condición de miembros de un solo cuerpo, la iglesia, pues solo en este nuevo pueblo de Dios se participa de la vocación filial y se adquiere la herencia de una existencia en comunión plena con Dios y con los demás. Y como miembros del cuerpo de Cristo, todos, judíos y no judíos, están llamados a alcanzar el estado de hombre perfecto que es el de Cristo Jesús. Efesios 4, versículo 13. Al que se llega a esa perfección, se llega por el desarrollo de la gracia bautismal que en constante crecimiento conduce al discípulo a su perfección conforme a la plenitud alcanzada por Cristo, cabeza de la iglesia. Ese es el centro del mensaje. ¿Y cuál es la teología de la carta a los Efesios? Dios me dio a conocer este misterio, dice Pablo en el capítulo 3, versículo 3. La revelación del misterio de Dios o de su voluntad, tratado antes en la carta a los Colosenses, es el tema central de la carta a los Efesios. En ambas cartas, el misterio de Dios se refiere a la obra de la salvación, mantenida en secreto por Dios desde siempre, pero dada a conocer y realizada ahora por Cristo Jesús, su Hijo, y confiada a los servidores del Evangelio. A diferencia de los colosenses, se insiste en la inclusión y en la universalidad. La obra de la salvación es una obra de reconciliación de judíos y gentiles, pues Dios derriba el muro que separaba a ambos pueblos y los incorpora en un único cuerpo, el de Cristo, que es la iglesia. El designio de Dios dado ahora a conocer y realizado por Cristo es que todos participen de las promesas y de la herencia ofrecida al pueblo de Israel, sin que nadie se quede excluido de su ciudadanía y de su herencia por el solo hecho de no ser judío. Efesios 2, versículo 12 y capítulo 3, versículo 6. La cristología de carácter cósmico y la eclesiología de Efesios explican el desarrollo
del misterio de Dios en el tiempo y en el espacio. Cristo es el Señor exaltado y entronizado en el cielo junto a Dios, por lo que todo le está sometido. Solo Él es la plenitud que llena todo el universo y solo Él puede hacer que todo alcance la condición de nueva criatura. Cristo, dice Pablo, recapitula todo, porque Él es el vértice y el compendio de todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Efesios 1, versículo 10, versículo 20 al 23. Pero ya regresamos con su programa Caminando en la Fe, con este interesante tema de la carta a los Efesios. Caminando en la Fe. De vuelta con su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Estamos comentando acerca de la carta a los Efesios y Cristo Jesús, para ser partícipes de su plenitud, que es el Señor, la cabeza de la iglesia, cuenta con su cuerpo como instrumento y sacramento por el que se lleva a cabo su presencia y su señorío en el mundo. Y la misión de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es acompañar y conducir a toda criatura hasta alcanzar la perfección de su cabeza, que es Cristo Jesús. La iglesia, es la familia de Dios, dice Efesios 2:19, y tiene una dimensión universal y cósmica, edificada como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Y la meta de esta iglesia es alcanzar la plenitud de su cabeza, que es decir, la plenitud en Cristo Jesús. Surge la carta a los Efesios por problemas, ¿no? Y ese problema es la división entre cristianos provenientes del mundo judío y del no judío, y esto causa problemas en las comunidades de Asia Menor. Para enfrentar estos problemas, como en la carta a los Colosenses, se presenta la redención de Cristo como obra de reconciliación. Y perdonen que vaya adelantando cosas de la carta a los Colosenses que más adelante vamos a estar también comentando en su programa Caminando en la Fe. Pero a diferencia de la carta a los Colosenses, esta es obra del Padre y de su Hijo, quien mediante su entrega obediente al designio del Padre hizo de los dos pueblos un solo cuerpo, es decir, de los judíos y de los no judíos, judíos y gentiles. En 1 Corintios y en Romanos, la metáfora del cuerpo fundamenta la diversidad de carismas, servicios y ministerios en las comunidades, y todos ellos, por simples que sean, gozan de igual honor. En cambio, sobre Cristo cabeza no se dice nada. En Colosenses se completa la metáfora, pues se identifica el cuerpo con la iglesia y Cristo con la cabeza. La cabeza, según el conocimiento de entonces, ordena y conduce el cuerpo. Es principio de unidad y de vida que nutre el cuerpo y hace crecer. Efesios 4:15 al 16, Efesios 5 del 23 al 24. Por lo tanto, la iglesia nada podría sin su cabeza, es decir, nada podría sin Jesucristo. Por la metáfora del cuerpo y la cabeza, según Efesios, se enfatiza la pertenencia y la comunión sustancial con Cristo y de todos, judíos y no judíos, los que creen en Jesucristo y se bautizan. Eso hace posible la reconciliación, la unión. Quien se integra a esta cabeza cuerpo recibe un único espíritu,
adquiere una misma condición y hereda unos mismos bienes, dice la carta a los Efesios. Pero la pertenencia y la comunión del cuerpo tienen que ser edificadas por el amor hasta que alcancen la madurez de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Dos metáforas están al servicio de la teología de la reconciliación: el muro derribado y el único edificio construido. Cristo, con su entrega, dice Pablo en la carta a los Efesios, derribó el muro de la enemistad que dividía a judíos y no judíos, haciendo de ambos un solo pueblo, y edificó un único edificio cuyo sustento y piedra angular se hace sólida y da orientación a la construcción. ¿Y es quién? Cristo Jesús. Por cimiento, dice la carta a los Efesios, puso a apóstoles y profetas cristianos. Efesios 2:20, quienes en ausencia de testigos directos garantizan el vínculo con la tradición de Jesús. El camino del Padre está abierto para todos y de su espíritu proviene el dinamismo del cuerpo hasta alcanzar la plenitud de su Señor Jesús. Esa plenitud, ¿qué significa? Hombres nuevos en la plenitud de Cristo. Las imágenes de cuerpo y edificio que crecen hacia la plenitud de su Señor explican actitudes y conductas que Dios quiere de su nuevo pueblo. La ética discipular no es más que el desarrollo en este tiempo presente de los bienes divinos ya otorgados, como expresa Efesios 2 del 4 al 8 y Colosenses 1:22. Pues los discípulos están llamados a alcanzar su plenitud al fin de los tiempos. Y aquí radica el fundamento de la ética discipular. El reino de Dios o de Cristo es una realidad actual en permanente crecimiento hacia la posesión completa de la herencia futura que aspiramos. Efesios 1:18. El Espíritu Santo es prenda o garantía de este caminar, expresa Efesios 1:14 y 2 Corintios 1:21 al 22. La ética discipular es una ética del cuerpo y de sus miembros en cuanto estos componen el cuerpo. Es decir, es una ética del discernimiento entendida como camino de obediencia hacia la plenitud de la cabeza, Jesucristo, por lo que el discípulo ha de buscar en cada coyuntura el crecimiento del cuerpo en conformidad con los dones de la paz mesiánica y la condición de nueva humanidad, Efesios 2:15. Esta ética se vive en el diálogo con el querer de Dios de vivir la verdad conducidos por el amor, Efesios 2:8 al 10 y 4:15. Sin embargo, como el cuerpo de Cristo está sometido a permanentes embates de sus enemigos, la verdad vivida en el amor se da en contextos de permanente hostilidad, incluso cósmica. Se entiende, pues, la imagen militar de revestirse con la armadura de Dios para defender la unidad y la comunión. Esta carta es bastante interesante y nos ayuda a entender. Ahora, la actualidad de esta carta a los Efesios. La realidad de la iglesia en íntima y vital comunión con su cabeza, Jesucristo, constituye hoy día también un desafío pastoral para nuestras comunidades y sus miembros. Con facilidad se escucha la propuesta de un cristianismo sin iglesia, pues lo que nos define es la comunión con el Señor, no con la iglesia, afirman algunos. Y Efesios sale al paso de estas opiniones, de estas enseñanzas, diciéndonos que el misterio de Dios es Cristo y la iglesia, un todo que se completan y se necesitan
al modo como la cabeza requiere de un cuerpo y de una cabeza que lo dirija y le dé vida y haga crecer. En razón de la unidad sustancial revelada en la metáfora del cuerpo de Cristo y su cabeza, la iglesia se convierte en el espacio privilegiado de inclusión, pues se acaba la distinción entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre varón y mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y esto pues debe ser también para nosotros hoy día, en donde en la iglesia todos somos bien recibidos, aceptados, todos cabemos y todos podemos vivir la ética discipular hasta alcanzar la plenitud en Cristo Jesús. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que Dios y la Virgen le bendiga y que haga de nuestras comunidades ejemplo de unión con Cristo Jesús y con los hermanos. Caminando en la Fe.